hasta 1 litro, y acá hasta 10 litros del flujo que haya programado en este primer dial. Este dial de acá va a regular la presión parcial de oxígeno en sangre, este dial de acá va a regular la presión parcial de CO2 en sangre. Y la Biocal 370, perdón, que es una máquina virtual muy buena, un intercambiador térmico. En el caso que mostré anterior era uno azul, que es de Maquet, pero como les contaba, estoy tratando de mostrar otros dispositivos para que no sea solo una marca la que se muestre. No sé si tienen alguna pregunta para poder seguir con los materiales biocompatibles propiamente dicho. Acá hay un tipo de material, la verdad es que se han creado una serie de materiales biocompatibles, pero para poder ponernos la escala y aterrizar un poco las ideas que vamos a discutir, que son bastante complejas, quise poner esta foto del oligoetilenglicol, que es un tipo de material, pero más que hablar de este material en particular, lo que quería mostrar es que la superficie estaría en la zona verde, y la interacción con agua o con la sangre estaría acá arriba. Y eh, el orden de magnitud en cuanto a tamaños que vamos a hablar corresponden a nanómetros. Esto es un espesor de 2 a 3 nanómetros. Todo el resto de materiales biocompatibles o todas las explicaciones que vamos a dar tienen que ver con un orden de magnitud similar. Entonces, de verdad que son superficies tratadas a nivel molecular que van a permitir una mejoría en relación a cómo responde la sangre y a cómo responde la persona al entrar entrar en contacto su sangre con el material extraño, las líneas, el oxigenador, etc. Los oxigenadores son de una superficie bastante grande, generalmente superior a 1 metro cuadrado, por lo tanto es una gran superficie de contacto contra la cual va a estar expuesta la sangre. Y en el caso de los ECMO son también largos periodos de tiempo a los que nos vamos a ver expuestos. Entonces, eh, si yo conecto a alguien con una superficie que no está tratado, que es un material no biocompatible, eventualmente no voy a ver mucho, a lo mejor un poco de hipotensión, a lo mejor un poco de vasoplegia, que va a costar revertirlo inicialmente cuando partamos, pero fuera de eso, clínicamente, no voy a ver mucho cambio inmediato. Pero sí se va a notar que a largo plazo vamos a tener activación de la coagulación no visible, un estado protrombótico eventualmente, o cosas más visibles, se va a empezar a trombosar el oxigenador, va a empezar a haber consumo de fibrinógeno y otros factores de la coagulación, va a haber hemorragias por consumo de factores, y todos esos son estados de comorbilidad muy sutiles, pero muy complicados a la vez, y muy difícil de atribuir a una causa única. En algunas de las imágenes que puse anteriormente se mostraba que la canulación venosa queda muy cerca de la vena suprahepática, y la vena suprahepática va a drenar a la cava cerca donde estamos nosotros con las cánulas, por lo tanto muchas veces el hígado no se vacía tan bien, y al no vaciarse tan bien, pueden haber problemas tipo que aparentan como problemas hepáticos colestásicos, o por los fármacos que estamos sometiendo a los niños pueden haber hepatitis química, y esos dos problemas hepáticos se van a traducir en que hayan alteraciones de los productos de la coagulación sanguínea, que haya más hemorragia, pero yo voy a pensar en lo que me está pasando en el hígado, no voy a pensar que en definitiva estos problemas están causados porque estoy usando superficies no biocompatibles. Entonces, para la atención clínica directa y para la gente que no está tan familiarizada con una gran casuística de ECMO, uno busca causas mucho más habituales que el no usar estas superficies. Entonces, de verdad que a veces esto queda un poco de lado porque no es algo que va a matar inmediatamente, pero sí puede causar harto dolor de cabeza. Nuevamente, como usamos pocos sistemas biocompatibles, traté de poner otros productos que se usan en la industria y que corresponden a cirugía cardíaca, pero para también señalar y mostrar otras alternativas diferentes a lo que tenga la marca que nosotros usamos más habitualmente, o lo disponible. ¿Qué es la biocompatibilidad entonces? La capacidad de un material tratado con una sustancia natural para no producir una respuesta biológica adversa. La respuesta biológica adversa se va a producir inicialmente por un depósito de proteínas en la superficie no tratada. Estas proteínas van a ser albúmina, que es dentro de las más
importante proteína a nivel sanguíneo, pero también inmunoglobulina y todas las proteínas, o factores de la coagulación, todas las proteínas por parejo se van a adherir en esta superficie que no está tapizada por nada, y para tratar de generar un revestimiento que se parezca un poco al endotelio, y de esa manera que el cuerpo tolere más esta exposición al material no compatible. El PVC, el policarbonato, el poliuretano son tolerados por cortos periodos de tiempo, pero por sí mismos no son considerados como biocompatibles para el uso prolongado. Todo este tema de las superficies biocompatibles se descubrió en la cirugía cardíaca, que ya llevamos bastantes años de cirugía cardíaca, pero para llevar a cabo la cirugía cardíaca se usan todavía unas dosis muy altas de heparina, una heparinización completa, una inhibición casi absoluta de la cascada de la coagulación. Por lo tanto, independiente que se produjeran alteraciones, depósitos proteicos, etc., no había un estado protrombótico porque estaba absolutamente abolida la cascada de la coagulación. En cambio, cuando nosotros queremos conectar a un enfermo a ECMO, no vamos a hacer una abolición completa de la cascada de la coagulación. Y aquí es donde empieza un fenómeno muy complejo desde el punto de vista clínico, porque usamos un material no biocompatible, conectamos a una persona, usamos además pocas dosis de anticoagulación y vamos a perder todas estas proteínas por parejo, como decía, sobre todo proteínas que tienen que ver con la cascada de la coagulación. Por lo tanto, si yo tuve una dosis subóptima de heparina, para ese caso en particular, al cabo de 3-4 días lo que va a empezar a aparecer es un poco de sangrado. ¿Sangrado por qué? Porque hay un agotamiento de los factores de la coagulación, una alteración o inutilización de las plaquetas, o sea que teniendo un conteo a lo mejor normal de plaquetas, estas no van a cumplir su función, y el enfermo se va a poner a sangrar. Entonces al cuarto día que el enfermo tuvo una dosis pequeña de heparina, la gente que está trabajando con él va a decir, bueno, el problema es que está sangrando, por lo tanto quitémosle el anticoagulante. Pero el enfermo está sangrando porque tuvo poco anticoagulante, se gastó los factores y porque estuvo sometido a una superficie extraña que no estaba tratada. Entonces, paradójicamente, la solución a este problema es poner bastante anticoagulante y suplir los factores que se estuvieran perdiendo. Medir fibrinógeno y medir plaquetas, si se tiene la posibilidad de medir trombolastograma, medir también y analizar cómo está la función plaquetaria y suplir lo que haga falta suplir, y efectivamente subiendo la dosis de anticoagulante en vez de bajándola, se corrige este problema. Pero lo general, y nos ha pasado varias veces, es que se haga lo contrario, se quite más el anticoagulante y esto se transforma en un círculo vicioso que no para. Lo que mostraba anteriormente acá es el revestimiento que se llama Trillium, que es de la marca Medtronic y que también tiene que ver con fosfolípidos y una serie de cosas ligadas a la albúmina y heparina que van a hacer que las plaquetas por acá arriba no toquen la superficie. Quise poner las fotos de los diagramas esquemáticos de las marcas en vez de poner las fórmulas químicas y todo, que se me va a hacer visualmente mucho más difícil de entender el fenómeno. En esta foto de acá podemos ver el X-Cutting, que es del revestimiento de Terumo, que usa para sus oxigenadores y líneas. Y siguiendo con la idea, que mientras voy mostrando la otra cosa, está la activación plaquetaria con la eventual formación de coágulos, lo que se va a producir. Va a haber la formación de coágulos inhibida con una correcta anticoagulación, que es la idea que estaba comentando hace poco. Y siempre va a existir una reacción ante el contacto sanguíneo con una superficie foránea. Siempre que entre en contacto la sangre con las tubuladuras, con la membrana del oxigenador de polimetilpenteno, va a existir una activación inflamatoria y una activación plaquetaria de la cascada de la coagulación, aun cuando esté bastante inhibida. Históricamente los circuitos de ECMO fueron cebados con solución de albúmina, lo que va a favorecer el depósito de esta proteína en las paredes. Nosotros todavía, aunque usamos un sistema de maquette, que es el BioLine, aún cuando existe este sistema, nosotros seguimos cebando con albúmina. Lo que vamos a conseguir con este cebado con albúmina es que el tubo de PVC, aunque esté tratado ya con una solución de heparina albúmina, se revista o se termine de revestir en algún lugar que pudiera estar defectuoso,
¿Para qué? Para que cuando la sangre entre en contacto con este lugar, no se disminuya la activación plaquetaria, se disminuya la respuesta inflamatoria sistémica, que es normal tras entrar en la circulación extracorpórea. Pero eso es lo que se hacía habitualmente. De rutina se ponía albúmina y nosotros seguimos haciéndolo, a pesar de que ya uno podría decir que no es algo, que puede ser algo redundante, poner la albúmina a circuitos que ya vienen tratados. Muchos mecanismos de revestimiento son aplicados de fábrica a los circuitos modernos. Acá abajo, en esta fotografía, tenemos la fosforicolina, que es una molécula, ¿no es cierto?, como fosfolipídica, que va unida a la superficie foránea y que va a permitir que los eritrocitos se desplacen sin mayor daño porque simula a la membrana celular de los eritrocitos. Es muy parecida a ella, un poco más que parecida al endotelio propiamente dicho. Este sistema está presente en Sorin y está presente en Eurocer, que son fabricantes de oxigenadores de ECMO también, Sorin, tanto Livanova como Eurocer. Y es diferente porque es en base a fosfolípido a lo que vamos a ver a continuación, que es el sistema BioLine, que es un sistema de albúmina y heparina que va a revestir los tubos y las membranas del oxigenador en la marca Maquette. Este concepto tiene que ver con la marca Maquette. El sistema que se elija como revestimiento ya puede ser una superficie no tratada, tratada con albúmina a nivel doméstico, que es lo más económico, o comprar líneas y oxigenadores tratados con algún principio químico, como el trilium, como el fisio, que es la fosforicolina, van a contribuir a disminuir la inflamación por parejo. Hay una serie de estudios, hay muchos estudios que tratan de comparar, pero la verdad es que como este fenómeno es un fenómeno tan sutil, ha sido muy difícil hacer estudios que demuestren, primero, que demuestren significativamente que tratar o no tratar es mejor. Uno se da cuenta clínicamente que sí, pero no hay cosas tan contundentes. Y también tengo una tabla de resumen que a lo mejor se la puedo mandar a Giselle, de los distintos sistemas, pero ninguno tampoco es contundente en decir que es mejor que otro. Es como la cardioplegia, que para la cirugía cardíaca siempre ha sido un tema que la cardioplegia es útil, pero nadie puede decir que su cardioplegia es mejor. Estos son los oxigenadores de Euroset, que son también de polimetilpenteno. La membrana es lo mismo, los tubos también son de PVC, que es lo mismo, lo que va cambiando es el tipo de revestimiento que se usa. Y esta membrana de Euroset usa fosforicolina. Esto también tiene alta presencia en Chile, esta marca de oxigenador. El primer centro, los dos centros que hacen más ECMO son mi hospital y una clínica privada. La clínica privada usa este oxigenador que dura 14 días, Euroset, y nosotros usamos el oxigenador Maquette, que dura más de 30. Y cada uno tiene su distinto tratamiento de biocompatibilidad. Esta imagen también es solamente para mostrar cómo se produce un poco la decantación o la adhesión proteica cuando existe tratamiento, cuando no existe tratamiento versus cuando sí existe tratamiento. Acá hay otra foto, una microfotografía que muestra el tubo de PVC muy rugoso donde no está recubierto, mientras que aquí lo muestra mucho más liso cuando sí está recubierto. Estas son microfotografías electrónicas. Y por otro lado, se nota también cómo hay una mayor acumulación de células o de inicio de estados protrombóticos en el borde del tubo no tratado versus el tubo tratado, que se encuentra también mucho más liso. También son microfotografías. Lo demás que he ido mostrando son imágenes, ¿no es cierto?, diagramas, pero estos sí son microfotografías electrónicas. Por delante nos queda una serie de cosas, una serie de descubrimientos, porque como dijimos, esto tiene que ver mucho con laboratorio, mucho con investigación, mucho con investigación. Por delante nos toca una serie
de investigación para adelante para poder descubrir, ir perfeccionando un poco lo que son estos revestimientos. De nueva superficie hay literatura abundante de cómo funcionan los distintos recubrimientos. Me gustaría haber podido discutir a lo mejor cada uno de estos artículos, se los puedo mandar a Giselle. Para finalizar, lo que quiero mostrar es cómo se comportan un poco las plaquetas cuando decrece el conteo plaquetario por el uso del ECMO, pero independiente que decrezca o no decrezca el conteo plaquetario, como esta TCC, Terminal Complement Complex, el tromboxane beta 2, el beta 2 y la beta tromboglobulina, que son proteínas asociadas a las plaquetas, aun cuando hay un conteo de plaquetas normales, el daño plaquetario se puede evidenciar un poco con estos mediadores proteicos, y uno puede comparar en cualquier previo o ya estando en ECMO, siempre la superficie tratada va a tener una peor activación, o va a tener una cosa protectora, no peor, una cosa protectora versus las superficies no tratadas, que son más irritables, aunque el conteo de plaquetas sea normal, se va a ver evidenciar un poco de daño a través de estos mediadores. Esa es la foto desde mi ventana cuando estaba preparando esta clase para ustedes, se la dejo con mucho cariño, y mi correo también está ahí por si necesitan escribir alguna pregunta que yo les pueda colaborar. Muchas gracias. Bueno, Sergio, la verdad, excelente la charla, muy completa, muy clara, muy linda la vista de tu ventana, por cierto. Vamos a habilitar un espacio para el público que quiera hacer alguna pregunta. ¿Aló? No, no escucho, no sé si me escuchan ustedes. Sergio, ¿ahí me escuchás? Sí, ahora se escucho. Bueno, felicitaciones por la charla, la verdad que muy completa, muy clara, muy linda la vista de tu ventana, por cierto. Bueno, ahora vamos a habilitar las preguntas. Bueno, pero re bien. No, son una par de cuadras. Pero bueno, bien que camina el pibe, que no te camina ni 2 cuadras, boludo. Ya está. Una cuadra lloran, 2 cuadras lloran. Si alguno quiere hacer una pregunta. Le quería consultar algo, disculpen. Perdón. Hola, Sergio. Hola. Era para preguntar, ¿ustedes siempre utilizan, como habían mostrado, cuando necesitan hacer hemodiálisis o poner un hemofiltro dentro de la máquina de ECMO, utilizan la máquina aparte o suelen al contrario incorporar el filtro en la máquina? Ahí mostraba, voy a volver a poner la foto para compartirlo. En la foto vos mostrabas la máquina. Sí. Ahí va. Perdón, voy a tratar de no gastar mucho tiempo más, pero efectivamente usamos la máquina de diálisis excepcionalmente conectada, porque un poco perdemos las variables de lo que nos está pasando con el circuito, y generalmente lo que usamos es un hemofiltro, si podemos. Entonces, o lo conectamos a través de un catéter de diálisis, y que se dialice, pero a través de un catéter, no desde la bomba del ECMO, que uno pudiera tener algún problema de aire, etcétera, que no se va a poder resolver las 24 horas del día, a menos que nosotros vamos corriendo ahí. Esa foto, por ejemplo, está el hemofiltro puesto. Si necesitaba hacerlo a través del circuito, preferimos hacerlo ahí,
Incluso hay veces que hemos puesto una segunda bomba que regula la tasa ultrafiltrada o lo que sea, si es que necesitamos hacerlo desde el circuito. Pero acá, en este lugar que no es mi hospital, en una clínica, conectan la máquina directo al circuito, en pediatría. En mi hospital, o lo hacemos así, en la máquina, o a través de un catéter de diálisis se conecta la máquina en otro lugar distinto a la máquina de ECMO. Bien, gracias. ¿De qué? Lo que me parece importante, Sergio, buenas tardes, gracias por tu presentación, la verdad que muy interesante todo, te agradezco. Que destacar que Sergio trabaja en un hospital de adultos y por ahí el poder acceder a tantos vasos para poder usar doble circuito también es una característica típica del paciente de adulto. En pediatría casi es muy difícil acceder para poner una máquina o un circuito en paralelo. No sé, ¿qué opinas vos, Sergio, en tu experiencia? Sí, bueno, claro, para en los adultos tenemos una bulimia mucho más grande. Es normal que alguien tenga 5 litros o un poco más de sangre. Entonces, el tema bulimia no es tan problema como en un niño. Por lo que la relación de lo que ocupa mi circuito más el circuito de la diálisis es un porcentaje muy bajito, no es un tercio de la bulimia del enfermo. En cambio, en pediatría se usa a veces más de bulimia en cebar el circuito de ECMO que la propia bulimia del niño. Por lo que eso hace de que meterle más circuitos extra hace que tengamos que transfundir sí o sí más a un niño y todas las complicaciones que eso trae consigo. Así que yo creo que ahí marca un poco la diferencia de la proporción. Gracias. No sé si queda alguna pregunta más por hacer, si no, damos paso a la siguiente charla. Bueno, vamos a dar paso a la segunda charla entonces. Muchas gracias por la invitación. No, Sergio, muchísimas gracias a vos. La segunda charla va a ser de la licenciada Gabriela Rodríguez, del Hospital Nacional de Pediatría José Garrahan. Va a dar una charla sobre el rol de enfermería. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy la licenciada Gabriela Rodríguez del Hospital Garrahan. Les agradezco muchísimo la oportunidad de colaborar, especialmente con un hospital tan querido como el Hospital Posadas. Así que bueno, voy a empezar con mi charla. Pero por ahí. Hola. ¿Pueden ver la presentación? Así sí. Bueno, hay una jerga muy conocida en todos los ambientes de trabajo que tiene que ver con la unión hace la fuerza, y cuando vi este esquema que adoptan todas las empresas que se desempeñan con brillantez, quise compartirlo con todos ustedes, porque el trabajo en equipo bien desarrollado promueve que las actividades se concreten en un clima laboral favorable y que la rutina diaria sea más llevadera. En este esquema la comunicación es el pilar del trabajo en equipo, debe ser clara, oportuna. Gabriela, discúlpame un segundo. Sí. ¿Por casualidad tenés activado el micrófono con algo? Porque hace como mucha interferencia. Fíjate si puedes apagar o el celular, no sé con qué estás comunicándote. Con la computadora. Tiene mucho eco, si le puedes bajar un poquito el volumen para que se escuche mejor. Gracias. Bueno. Si puedo.
Ahí se escucha mejor. Hola. Perfecto. Ahí se está escucha perfecto. perfecto. Gracias, gracias. Dale. Donde la comunicación es el pilar del trabajo en equipo, que debe ser clara, oportuna y impartida por el líder, que debe estar dando comunicación sin ambigüedades, ¿sí? Nosotros debemos corroborar esa comunicación en todo el tiempo. La coordinación, que parte a partir de la figura del líder, que tiene que ver con el conocimiento que tiene de cada uno de nosotros, que nos puede coordinar en forma efectiva. La complementariedad, que estaría dada porque yo no hago lo que tú haces, pero tú haces lo que yo no puedo. Y esto también parte del líder que nos conoce a cada uno de nosotros, que sabe nuestras habilidades, nuestras actitudes, y nos puede complementar de tal manera que el trabajo se lleve efectivamente a cabo. La confianza, que se gana día a día, que genera un buen clima de trabajo y que favorece el trabajo en equipo, siempre y cuando se pueda generar y afianzar. En todo esto, la confianza se gana a través de una comunicación clara. Y por último, el compromiso, que depende de que también hayamos llegado, también aplicado a las otras C, y favorece el trabajo en equipo efectivo. Y el líder, que siempre está presente en todas estas C, debe velar para que cada persona conozca su labor, conozca los objetivos y contribuya a llegar a un buen trabajo en equipo. Acá vemos que el paciente en ECMO va a depender de un equipo multidisciplinario. Este equipo debe asegurar la calidad de los protocolos que están impartidos, debe estar en permanente evaluación y en donde la enfermera ocupa un rol fundamental, ya que es el nexo entre todos los que asisten al paciente en ECMO. No solamente la enfermera que va a estar a cargo del paciente, sino la enfermera que va a estar a cargo del circuito de ECMO. Cuando tenemos un paciente en ECMO, ¿qué podemos ver? Que es un paciente que depende totalmente del equipo para sobrevivir, que debemos evaluar el circuito permanentemente porque una falla en el mismo puede ser fatal y puede ocasionar la muerte del paciente, y que el ECMO en sí no es un tratamiento, sino que le va a dar a este equipo multidisciplinario tiempo para pensar alternativas, para ver qué le pasa al paciente, para evaluar si lo podemos llevar a hacer un angiotac o proponer alternativas para que el paciente pueda ser destetado del ECMO. ¿Qué es el rol de las enfermeras? Primeramente, las enfermeras que asisten al paciente tienen que tener entrenamiento y capacitación en ECMO constante, continua. La enfermera que asiste al paciente en sí mismo debe tener conocimientos sólidos en recuperación de cirugía cardiovascular y cuidados intensivos pediátricos, y los roles se van a establecer en 3 momentos que tienen que ver con el paciente en ECMO. Estos momentos son la precanulación, que va a depender si se efectúa en quirófano o dentro de la terapia. Si se efectúa en quirófano, el paciente va a ser canulado ahí. Y el rol de la enfermera, especialmente la enfermera que se activó, la enfermera que estaba de pasiva para el ECMO, va a ser preparar el equipo, bajarlo a quirófano y contribuir con que el paciente vuelva a la unidad. Es decir, lo va a ir a buscar, va a llevar el equipo y va a contribuir en el traslado desde el quirófano hasta la terapia. Mientras tanto, la enfermera que estaba a cargo del paciente, que lo va a recibir,
debe comenzar a preparar la unidad para que el paciente para que el paciente arribe a la unidad. Diferente es cuando la precanulación se produce dentro de la terapia, los tiempos son menores y la enfermera tiene que acoplarse con la enfermera del ECMO porque va a tener que preparar la unidad, preparar al paciente, preparar las drogas para la canulación. ¿Sí? Y acá vemos que, después les voy a mostrar una foto, tenemos que adecuar la unidad para colocar el equipo de ECMO, para que cuando el equipo quirúrgico venga a canular al paciente, trabaje en forma cómoda. Debemos sacar todas las cosas que pueden de alguna manera obstaculizar que esto se haga en forma efectiva. Debemos preparar al paciente. Cuando me refiero a preparar al paciente, me refiero a que debemos evaluar accesos venosos, fijación del tubo endotraqueal, permeabilidad del mismo. Si necesitamos colocar accesos venosos, este es el momento. Fijarnos que sonda vesical y sonda nasogástrica estén permeables. Evaluar si el paciente tiene puesto colchón de aire o colchón de silicona. Y también tenemos que preparar la medicación y las drogas para que el paciente sea asistido. Esto lo vamos a hacer en colaboración con el médico, le vamos a preguntar qué sedación necesita y preparar una bandeja que va a contener la sedación, los paralizantes, drogas de reanimación. Como asimismo también vamos a proveer una línea, una extensión de la línea venosa para que por ahí los médicos que colaboren con la canulación en la pseudoanalgesia puedan administrar medicación. ¿Sí? Vamos a comunicarnos continuamente con la enfermera que va a estar a cargo del circuito. ¿Sí? Vamos a hacer un laboratorio previo. Vamos a chequear que toda la sangre llegue a la unidad, que sea del paciente, y vamos a colaborar continuamente con la enfermera que está a cargo del circuito para llevarlo más efectivamente este trabajo. Recordemos que la canulación puede ser central o periférica. En la unidad casi siempre es central por las características de nuestros pacientes. Recordemos que la asistencia puede ser tipo veno-venoso y veno-arterial. En nuestra unidad es mucho más frecuente que sea veno-arterioso porque son postquirúrgicos inmediatos de cirugía cardiovascular. Y cuando se empezó con todo esto de empezar a hacer ECMO y se empezaron a hacer los protocolos, se vio que nosotros siempre hacemos veno arterial y la polivalente siempre hace veno venoso, y es como que se dividieron un poco, así que bueno. Otro rol de la enfermera va a tener que ver con el destete, el weaning, con la bajada de los parámetros para ver si el paciente puede salir de ECMO. Y de nuevo aquí la comunicación es totalmente elemental, ¿sí? Nosotros vamos a estar evaluando permanentemente al paciente, preparando lo que nos está diciendo el médico, viendo que los parámetros se mantengan y teniendo siempre mucha comunicación con la enfermera del ECMO con la que tenemos que trabajar codo a codo. Los roles de las enfermeras durante una emergencia no tienen que ser los mismos. Vamos a ver que la enfermera asistencial se tiene que hacer cargo del paciente, estabilizarlo, ventilarlo, subir las drogas y preparar todo para la reanimación si fuese necesario. Y la enfermera, que va a estar a cargo del circuito, que tiene entrenamiento en ECMO, debe tratar de establecer si puede o
si puede ver qué es lo que falla, si puede arreglar y va a estar en continuo contacto con la gente de quirófano. Acá vemos la unidad como generalmente la arreglamos para recibir a un paciente de cirugía cardiovascular, y cuando recibimos un paciente en ECMO tenemos que reacomodar respiradores, bombas para colocar el circuito y para que de alguna manera se agilice el trabajo del equipo quirúrgico y no haya nada que lo obstaculice. Ya tenemos un paciente en ECMO, como ves, se reacomodaron todas las bombas, el respirador. Ahí vemos que está colocada la máquina de ECMO, se optimizan todo lo que es monitorización, NIRS, CO2, se cuenta con un monitor multiparamétrico y tratamos de adecuar todo el espacio para que todos trabajemos lo más cómodamente posible. Como todos sabemos, cuando atendemos un paciente en ECMO, va a haber 4 pilares que vamos a tener que cuidar. Recordemos que los cuidados de este paciente van a ser similares a cualquier paciente de CCB y vamos a reforzar algunos aspectos, así como el cuidado adicional del circuito que va a estar a cargo de la enfermera con entrenamiento en ECMO. Desde el aspecto de vista infectológico se debe tener comunicación permanente con la enfermera link del servicio y la enfermera en control de infecciones. Se debe reforzar en todo momento el lavado de manos, no solamente con estos pacientes, sino con todos los pacientes de la unidad. En la unidad tenemos protocolos de cuidado del paciente crítico que tienen que ver con el cuidado de piel, la curación de tórax, la curación de los catéteres venosos, la colocación de sonda vesical, por lo cual la enfermera Link trabaja muy cercano a estos pacientes, ¿sí? Tenemos el protocolo de la manito, que tiene que ver con que estos pacientes tienen como un llamado de atención para minimizar la gente que se acerca, para minimizar las intervenciones con el paciente, las intervenciones con el circuito, a fin de evitar infecciones no deseadas. Se va a realizar cultivos para determinar si el paciente está infectado y se va a trabajar rodamente con el equipo de piel para evitar que la paciente o el paciente se pueda lastimar, y para eso tenemos toda gente que trabaja y grupos de enfermeras que están bastante entrenadas en todo lo que es en todo lo que tiene que ver con la prevención de úlceras por presión y cuidados de piel. ¿Sí? Es un equipo bastante activo. También tenemos un grupo que se encarga de todo lo que es dolor. Entonces tenemos varios grupos que van a estar trabajando para que este tipo de pacientes salga muy bien de su asistencia. Con respecto al aspecto hematológico, recordemos que este paciente
va a tener anticoagulación plena. Entonces debemos evaluar sangrado activo de catéteres venosos centrales, sitios de canulación, sonda vesical, sonda nasogástrica, si sangra por los drenajes. Pero que no puede. La moto va por intermedio de dos autos. ¿Vos cómo haces? No, la moto es la moto. Velocidad no hay quien le gane. No solo en la actividad. Sí, por eso. Hola. Gaby, ¿podrías habilitar tu micrófono? Y les pedimos al resto de los participantes que silencien sus micrófonos. Gabriela, ¿podés activar tu micrófono? Ay, hola. Ahí Hola. se escucha, Les Gaby. pido disculpas porque no soy muy... Ahí se escucha perfecto, Gabriela. Les pido disculpas a todos porque no soy muy ágil con el Zoom. Como estaba hablando del aspecto hematológico, con respecto a la heparina la cambia la enfermera que está a cargo del equipo. Entonces cada 24 horas se llena una planilla en donde se chequean los goteos y la preparación. Generalmente la ponemos en el circuito. ¿Y qué precauciones vamos a tener con estos pacientes? No se debe retirar catéteres, vamos a evitar punciones de todo tipo y evitar aspiraciones agresivas porque recordemos que es un paciente que está anticoagulado. Respecto al aspecto neurológico, estos pacientes solamente tienen una pseudoanalgesia adecuada, evitamos paralizarlos, vamos a evaluar todo lo que tenga que ver con el aspecto neurológico, la reacción pupilar, el nivel de conciencia. Generalmente los papás están bastante tiempo al lado de estos pacientes, y lo que se va a realizar especialmente en pacientes chiquititos es una eco diaria a fin de evaluar que no haya sangrado al nivel neurológico. Acá también entra el protocolo de dolor, hay un grupo que informa diariamente todo lo que tiene que ver con la pseudoanalgesia de los pacientes, así todos estamos informados si hay alguna modificación de algo. Y bueno, recordar que este tipo de pacientes tiene muchísimo riesgo de sangrado como consecuencia de la anticoagulación que posee. Otra cosa que es muy importante que tiene que hacer enfermería es el acompañamiento a la familia. Recordemos que estas familias están pasando por un momento difícil, que ellos trajeron al paciente quizás pensando que iba a salir rápidamente y de repente lo ven súper invadido y eso les crea absoluta angustia. Tenemos que mantener una relación fluida con los papás, tratar de darles soporte, hablar con ellos, tratar de conectarnos con servicios sociales si necesitan algo, o algún acompañamiento espiritual si ellos nos piden. También tenemos un equipo de duelo que trabaja con estos papás, conectándose, y lo que hacíamos antes de la pandemia era una reunión con los papás, una vez por semana. Generalmente ellos también nos pedían, en donde charlábamos qué les estaba pasando, cómo los podíamos apoyar,
qué podíamos hacer por ellos. La verdad que tuvimos muy buenas experiencias con eso. Los papás pedían reunirse con nosotras, pudimos ayudarlos en un montón de cuestiones que quizás nosotros desconocíamos, porque nos centrábamos en el paciente y no tanto en ellos. Y la verdad que estas reuniones nos dieron mucha satisfacción. Como conclusión, bueno, respecto a atender a un paciente en ECMO vuelvo a repetir todo el tema y a recalcar todo el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental, no solamente en este tipo de pacientes, sino en todos. Entre nosotros con los padres para obtener resultados efectivos, no solamente con el paciente, sino con nosotros mismos y llevarlos al alta. Hace bastante tiempo incorporamos todo lo que es briefing y desbriefing. También los pausamos un poco por el tema de la pandemia. Recordemos que el briefing tiene que ver y está conectado primeramente con todo lo que es lo aeronáutico, en donde se juntan previamente a establecer pautas de trabajo, a establecer cómo trabajar en forma segura y eficaz. Y el debriefing tiene que ver con una reflexión a posterior para ver qué hicimos mal, en qué podemos mejorar. Es una autocrítica y es muy bueno porque nos ha dado muy buena experiencia, nos hemos dado cuenta qué podíamos modificar, qué podíamos hacer mejor, y la verdad que es un crecimiento para el grupo, es muy bueno. Obviamente la capacitación continua tiene que estar presente en todo momento, desde que empezamos a hacer ECMO, estamos capacitándonos continuamente, creciendo día a día, modificando cosas todo el tiempo para llevar a la mejoría de lo que estamos haciendo. Y bueno, nosotros como enfermeras no olvidarnos que tenemos un rol fundamental en todo lo que tiene que ver en la atención de este tipo de pacientes, que tenemos que ser el nexo con la familia y el equipo de salud, el nexo con el equipo de salud, con el resto de todos los miembros. Muchas gracias y les pido disculpas porque me pongo un poco nerviosa, a pesar de que no estoy presente, me pongo un poco nerviosa a disertar, pero bueno, si quieren hacerme Gabriela, alguna pregunta. muchísimas gracias, Gabriela, la verdad, excelente la presentación, muy clara. Aspectos fundamentales, ¿no?, que vos nombrás, el acompañamiento hacia la familia que está pasando en ese momento, que tiene a su hijo o a un familiar en ECMO, que es una situación crítica, como así también la capacitación constante y permanente, que es el origen y la forma de poder tener éxito, básicamente. Sí, la verdad que ha sido muy bueno el acompañamiento a los papás. Te vuelvo a repetir que hemos tenido buenas experiencias y hemos descubierto un montón de cosas que nosotros no teníamos idea. Y con respecto a la capacitación continua, me parece que es el eje no solamente para atender a un paciente en ECMO, sino para atender a cualquier paciente. Capacitarnos continuamente porque todo esto es muy dinámico. Sí, claro, ¿sí? claro, totalmente de acuerdo. Vamos a habilitar las preguntas, si les parece bien, las hacemos por chat y yo las voy leyendo como para estar un poquito más ordenados. Acá hay una, Gabriela, que dice: en la foto que mostraste el box se ve un paciente conectado a ECMO con las líneas bastante largas. ¿Eso lo hacen así de rutina o cuanto más cortas mejor? A ver, voy a buscar la diapo.
Pareciera ser esa, ¿no? No, la verdad que lo que está conectado es, tenemos prolongadores bastante largos y los circuitos de las bombas Abbott son largos per se. Tratamos de acercar todo el parante con las bombas para que esté más cercana al paciente, pero la verdad que tenemos prolongadores largos Está bien, que pero siempre usamos es para este tipo de pacientes. el No me había objetivo dado siempre es cuenta de entonces la lo más foto y los corto. prolongadores. No me había dado cuenta de la foto y los prolongadores, la verdad que no. Está No, bien, no. excelente. Otra Perdón, Daniel. pregunta. Quería hacer un Sí. comentario respecto a esto. Me parece que el tamaño de las líneas, nosotros en líneas generales, las líneas del circuito de ECMO, tratamos de que sean fáciles para transportar. Recordemos que el paciente va a ser trasladado desde el quirófano hacia la unidad y tienen que tener un leve vuelo para poder ingresar a los diferentes lugares. Esto siempre y cuando tampoco planteamos un traslado al centro de hemodinamia o a tomografía, donde tenemos que habilitar un largo específico para poder entrar al tomógrafo. Entonces, no siempre se puede cumplir esto de acortar los circuitos de manera muy corta, porque necesitamos ese vuelo para poder transportarnos dentro del hospital. Excelente, clarísimo. Perdón, no entendí la pregunta, perdón. Ahora vos, Gisela, que la contestás, me doy cuenta que me estaba preguntando. Perdón. Acá hay otra pregunta, Gabriela. Preguntan si los cambios de cánulas y llaves lo hacen con un protocolo especial. Y otra también cortita, ¿a qué se refieren con enfermera link? La figura de la enfermera link hace bastante tiempo que está en el hospital. Es una enfermera que está desafectada a la atención de los pacientes, dice que se encarga de todos los aspectos infectológicos dentro de la unidad, es el nexo con la enfermera en control de infecciones, ¿sí? Ella lleva un chequeo de todo lo que tiene que ver catéteres venosos centrales, sonda vesical, y es como la enfermera que se encarga de todo lo que es el aspecto infectológico dentro de la unidad, ¿sí? Es la que vigila que nos lavemos las manos, que si se va a cerrar un tórax, se realice según el protocolo, que se hayan curado las heridas, curado los catéteres, ¿sí? Como una enfermera anexo. O sea, es una enfermera que ya hace 10, 15 años que creo que se está desarrollando dentro de la unidad. Todas las unidades tienen una enfermera link que se ocupa de esto, ¿sí? Que es el nexo con la enfermera en control de infecciones. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Al momento de necesitar un acceso venoso o arterial, se recomienda evitar las punciones. En ese caso, ¿ustedes las exponen directamente por disección? Y va a depender del paciente, básicamente. Eso, generalmente tratamos de no invadirlo, y si hace falta invadirlo, yo creo que si es el cirujano va a ser el más diestro en hacer eso. Si es un enfermero para poner un catéter venoso periférico, va a ser el que esté más entrenado. Me parece que la idea es eso, que si hay que ponerle una arteria al paciente, sea por punción o sea la persona que esté más entrenada y la que tenga más destreza para hacerlo, ¿sí? Cosa de no hacer varias punciones a un paciente de este tipo. Y con respecto a los catéteres venosos periféricos también. No sé si... Perfecto. Sí, queda muy clara la respuesta. Hay otra pregunta de Marcela Jacob que dice con respecto a los protocolos, has hecho referencia a uno de la manito, dice, supone que es similar al PIM de neonatología. La manito no se ve ahí. Sí. Tiene que ver más que nada, lo ponemos para los pacientes que los tenemos súper invadidos. Es una manito como así, stop. Fíjate que es un paciente que está súper invadido, que no queremos que estén 20 personas alrededor de él. Lo usamos para los pacientes neonatos, para los pacientes con tórax abierto, para los pacientes que están trasplantados, para los pacientes que están en ECMO. Y tiene que ver con eso de minimizar la gente que está alrededor de estos pacientes,
¿sí? Así también minimizamos el riesgo de infección. Excelente. Creo que ya tenemos la última pregunta. Si la relación de enfermería asistencial es 2-1 o uno solo además de ECMO pasiva. No, la relación es 1-1, es una enfermera atendiendo al paciente y una enfermera que se va a ocupar del circuito ECMO. Perfecto. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer o si no seguimos con las charlas. Bueno, Gabriela, creo que ha sido todo. Bueno. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá presente en nuestras jornadas de ECMO del hospital y bueno, muy claro y muchas gracias por participar. No, muchas gracias a vos. Gracias. Ahora vamos a dar comienzo a la última charla, que se trata sobre el monitoreo del circuito. Lo va a dar la licenciada Estela Domínguez, también de la UCI 35 del Hospital Garraham. Estela, no sé si estás lista para comenzar. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Estela, perfecto, se te escucha. ¿Qué tal? Voy a intentar subir el PowerPoint, ¿sí? Bueno. A ver. No logro subirlo. A ver si... Espérenme un segundo. Sí, tranquila. Ahora sí, ¿no? Excelente. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Estela, pertenezco al servicio de UCI 35. Me desempeño como enfermera asistencial y pertenezco al equipo de ECMO. Bueno, voy a comenzar un poco hablando de lo que es el monitoreo en ECMO. Y bueno, para comenzar un poco a entrar en el tema, nos planteamos unos objetivos relacionados a la asistencia, ¿no? Y 3 que son fundamentales: mantener la integridad del circuito, identificar, prevenir y con esto lograr minimizar las complicaciones, y queremos lograr con esto mejorar el resultado. Bueno, vamos a ver 2 modos, el modo venoarterial y venovenoso. En el dibujo que ven acá en la pantalla, este es el modo venoarterial. Esto lo que hace es darnos un soporte circulatorio y respiratorio, y bueno, cuando hay una falla cardíaca y respiratoria, ¿no? ¿Cómo va a ser el recorrido de la sangre en este sentido? Va a estar canulado orejuela derecha y aorta, y acá lo que van a ver es que la sangre es extraída a través de la centrífuga, va a pasar por la centrífuga y va a llegar hasta el oxigenador, y acá donde va a realizar el intercambio de gases. Esto es un poco lo que hablaba Sergio, donde decía que había presión negativa y positiva, pero acá es donde mayor presión hay en todo el circuito, así que hay que tenerlo en cuenta. Y al lado puse una figura como un poco más representativa de todos los componentes que están en el circuito con la bomba, ¿no es cierto? También es lo mismo, es esquemático. La orejuela derecha va a pasar acá por la centrífuga, ¿sí? A través de esto nosotros damos de la bomba, lo que ponemos es las revoluciones y vamos a obtener un flujo. Recuerden que el flujo, para obtenerlo, no va a depender en sí de las revoluciones, sino que ese flujo es lo que el paciente nos da, digamos, va a depender de la precarga, poscarga del paciente. Si nuestro paciente no está, digamos, con una volemia, con poca volemia, esto lo que va a producir es que no tenemos de dónde obtener el flujo, así que eso hay que tener en cuenta al momento de querer obtener un flujo del paciente, ¿sí?
Bueno, va a pasar a través de esta centrífuga, ¿sí? Se va a realizar acá el intercambio de gases, acá posee el blender, ¿sí? Y va a regresar a la aorta. Continuamos. Bueno, después tenemos acá el modo veno-venoso, que son los dos modos que usamos en nuestro servicio. Cuenta con una experiencia en lo que es el veno arterial, porque recuerden que nuestros pacientes son posquirúrgicos cardíacos, y bueno, se realiza a través de una esternotomía y la canulación siempre es central, a no ser que tengamos que modificar el modo. Bueno, esto lo que nos va a dar es un soporte respiratorio, y en qué caso lo vamos a poner al paciente cuando hay una falla respiratoria aguda y que no requiere soporte circulatorio. Bueno, también lo que va a pasar es lo siguiente: va a ir de la vena yugular izquierda, ¿sí? Va a pasar por la centrífuga, esta es extraída a través de la presión negativa que hace, realiza el intercambio de gases acá en el oxigenador y regresa allí una vez más a la vena yugular izquierda. Bueno, con respecto a lo que es monitoreo, hay 3 preguntas fundamentales que nos hacemos, que es: ¿quién debe realizarlo? ¿Cuándo? ¿Y con qué materiales? Recuerden que si bien nosotros somos enfermeros capacitados y entrenados para realizar y atender este tipo de pacientes, no somos perfusionistas. Lo que sucede es que nosotros recibimos una capacitación continua que consta de 2 fases, una que es básica y otra que es avanzada. Así que de a poco, a medida que vamos adquiriendo el conocimiento, vamos avanzando en lo que es la atención a este paciente. En este caso se encarga enfermería, y como decía Gabriela anteriormente, hay una pasiva que está 24 horas, y de esa pasiva va a ser la que se va a encargar de lo que es el circuito y la atención en el paciente en la asistencia en ECMO, ¿no? ¿Quién lo debe realizar? Lo va a realizar la enfermera que pertenece al grupo ECMO y que está capacitada y entrenada para atender a este paciente. ¿Cuándo lo va a realizar? Se realiza una vez por turno, ¿sí? Lo hace la enfermera que está a cargo del circuito. ¿Y qué materiales va a utilizar? Primordialmente es una linterna, y recuerden siempre tener los materiales como por ejemplo una pinza tubo, que después más adelante en las fotos los voy a mostrar. Bueno, cuando hablamos de monitoreo en el paciente nos referimos en todo en general, tanto el monitoreo de la bomba como el monitoreo en el paciente. Con respecto al paciente, vamos a tener en cuenta un todo, ¿no? Va a ser el control de signos vitales que hacemos siempre. Acuérdense que nosotros somos enfermeros que estamos trabajando en una terapia, ¿no es cierto? Y vamos a tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la PAM. Con esto me refiero a la presión arterial media. Voy a hacer una salvedad. Recuerden que nuestro paciente está en asistencia. Cuando sucede esto, no vamos a tener una onda pulsátil continua, solamente a medida que el corazón vaya retomando su ritmo y vaya su frecuencia vaya mejorando, entonces lo que se va a ver es que la pulsatilidad va a ir mejorando, ¿sí? Después el otro control que realizamos es la saturación de oxígeno, la PVC y la saturación venosa. Saturación venosa requiere según vamos a ir viendo la tendencia del paciente, y generalmente se hacen una o dos veces. Si ya tiene una tendencia continua, se hace una vez en el turno, y si vemos que hay parámetros que suben y bajan y que no son estables, realizamos 2 controles. En el paciente lo que vamos a observar, porque no es solo la máquina, la bomba, sino que es un todo, ¿no? Y con respecto al paciente lo que vamos a observar es el color de la piel, la perfusión distal, el relleno capilar, el nivel de sedación y el tamaño de las pupilas. Eso lo hace la enfermera que está, o sea, si bien somos 2, la información es continua entre las 2, la que está tanto en el circuito como la que atiende el paciente, ¿sí? Bueno, estas son las 2 bombas
centrífugas que utilizamos en el servicio, son de diferentes marcas. Voy a hablar un poco para que ustedes entiendan, la Maquet, que usa el sistema Rotaflow, y lo que van a ver es lo siguiente, es el carro de transporte, la consola, la unidad motriz, por acá, la unidad de emergencia, el blender, el intercambiador de calor y el oxigenador. Bueno, la centrífuga en el cono y los tubos flexibles. Con respecto a la Stork que usa la marca, que usa el circuito Zorin, es exactamente lo mismo, con la salvedad es que tiene el panel acá, tiene la bomba acá, un panel que es táctil, y acá esto también ayuda, es una ayuda extra, digamos, más visual, en donde acá vamos a ver la presión de succión, el flujo que nos da, y esta perilla que nos da las revoluciones, y se refleja en esto acá, en el panel acá. Y después con lo que es la Maquet es exactamente lo mismo, solo que lo que teníamos que, la salvedad que hacemos que con lo que es Stoker y Zorin usa una tecnología Transonic, y esto lo que nos permite es el flujo a la altura a la altura de la cánula aórtica, ¿sí? Entonces es como, es más fideligno, ¿sí? A diferencia de Maquet, que el sensor de flujo se encuentra a la salida de la centrífuga. Bueno, acá puse la palabra examine, y antes de poner, quería poner otra palabra, pero me puse a buscar un poco examine, y buscando un poco la definición, lo que dice es observar atentamente y cuidadosamente algo, ¿no? Y bueno, con esto me refiero un poco a lo que es el paciente y la máquina. Recuerden que es un todo, que se refleja, lo que hacemos en el paciente, lo que hagas en la máquina se va a reflejar en su mejoría continua, ¿no es cierto? Y bueno, en el paciente, como había dicho anteriormente, es un todo. Es la piel, la coloración de la piel, el relleno capilar, las pupilas, el nivel de sedación, ¿sí? Y bueno, y con respecto a lo que es el circuito, con la ayuda anal interna, lo que voy a buscar son trombos, aire, depósitos de fibrina. ¿Y cómo lo voy a hacer? Desde el sitio de inserción de la cánula venosa. Vamos a seguir este recorrido, ¿sí? Desde la orejuela derecha, la sangre va a venir drenada hacia el cono a través de la presión negativa. Esto actúa como una bomba centrífuga, o sea, para tener una noción mejor, sería como el lavarropa, así lo mismo. La sangre es expulsada y es llevada acá a través del oxigenador. Y con ese sentido seguimos acá. En el oxigenador vamos a ver el lado venoso y el lado arterial, ¿sí? Allí también se pueden depositar fibrinas o coágulos, y hay que tenerlos visibles. Y la salida hacia la aorta, ¿no? Verificar el flujo. Recuerden que nuestros pacientes, al ser pediátricos, tienen un puente, ¿sí? Que está semiclempeado, así que este puente tiene que tener un flujo, semiflujo continuo, y cuando nosotros queremos hacer las mediciones, de tener en cuenta para saber exactamente el flujo real, de clampearlo en ese momento de saber el flujo real, porque si no, no es un flujo, algo roba acá, ¿sí? Bueno, el oxigenador, como había dicho anteriormente, este oxigenador, como había comentado Sergio, está conectado a un calentador que tiene una temperatura continua de 36,5, más eso es nuestro tope. Si necesitamos que el paciente aumente su temperatura, usamos otros medios, pero no tocamos la temperatura del intercambiador de calor. Con respecto a las presiones, tenemos la medición de pre y post y la de succión, ¿sí? Bueno, respecto al sensor de flujo, es un poco lo que expliqué según la bomba que utilicemos. Y recuerden siempre de la ubicación de la manivela del sistema de respaldo en un caso de emergencia, ¿no? Verificar las conexiones eléctricas, esto tiene que ser constante, más que nada cuando vienen de otros
otros colegas a realizar algún estudio como una ecografía o una placa, ¿sí? Que a veces pueden llegar a desenchufar. Recuerden que si bien tiene un poco de lo que es batería, pero tenemos que estar alerta a las alarmas, ¿sí? Y de tener todos los elementos necesarios para poder actuar ante una emergencia. Esto es un poco esquemático para que ustedes entendieran. Bueno, es un poco explicando también la canulación desde la orejuela derecha. Acá pasa a través de la centrífuga, ¿sí? Llega hasta el oxigenador y realiza el intercambio de gases, ¿sí? Y regresa a la aorta ya una vez oxigenada. Y acá un poco lo que le explicaba, este es el puente que nosotros utilizamos y este se llama tornillo de Hoffman, está ubicado en el medio y tiene un semiflujo, ¿sí? Y acá es lo que buscamos un poco aires o fibrinas o coágulo en lo que es más que nada las zonas duras de las uniones, ¿sí? No, cuando nosotros realizamos también el control, tenemos que recordar que también tenemos que observar las placas, ¿sí? Cómo está ubicada la cánula, si a veces cuando realizan algún estudio se corrieron o se movieron, si nuestro flujo se modificó, es algo para observar, ¿sí? Entonces ya teniendo una vista de cómo estaban las cánulas, podemos ver rápidamente dónde está el error y qué es lo que pasó si nuestro flujo disminuye, ¿sí? En este caso, bueno, acá el paciente está canulado orejuela derecha y aorta, y acá también orejuela derecha, orejuela izquierda y la aorta, ¿sí? Así que no olvidar de verificar las placas cuando el paciente entra en ECMO y la ubicación de la misma y qué pasa si hubo un cambio de flujo, ¿sí? Esto acá explica un poco lo que es la medición con la máquina de Stoker que usa el circuito de Sorin. Esta pantalla es táctil, lo que vamos a ver acá es una de las presiones, la presión de succión y el tiempo de asistencia, ¿sí? Esto es un poco lo que nos habla de la batería, las alarmas que tiene, y en el panel vamos a ver los litros por minuto, el flujo que tenemos del paciente, esta perilla que ponemos las revoluciones, y que se ve reflejado acá, y la presión de succión. Recuerden que si bien es circular, también tenemos el lado venoso y el lado arterial, y utilizamos las presiones de pre- y posmembrana y de succión. En nuestro caso pudimos hacer adaptaciones para poder utilizar los domos que utilizamos generalmente en la terapia. Esto con respecto a Maquet, también tenemos el flujo que se ve reflejado acá, tenemos la perilla, las revoluciones que nos ve reflejado acá a través de la perilla, ¿sí? Y los diferentes modos. Esto es el encendido, y acá si estamos utilizando corriente, si está cargando la batería. Estas lucecitas son 3. También vamos a ver el oxigenador, de un lado va a estar la presión premembrana, posmembrana, y la presión de succión. Esto lo que tiene por ahí de diferente es que para saber estas mediciones tenemos que tener estos monitores de LP, ¿sí? Que nos va a medir la presión de succión, premembrana y posmembrana. Si no tenemos esto, tenemos que hacer otro tipo de adaptación que es diferente a Stoker, que ya lo tiene como instalado en su propia bomba, ¿sí? Y esto, bueno, es un poco cuando hablamos de emergencia, que nos puede llegar a pasar, tener la caja de emergencia. Quise poner cómo está nuestra caja armada, ¿sí? Y es de vital importancia tener los elementos preparados y vistos para eventual emergencia. Así que esto lo dejo a modo para que ustedes lo lean y tengan la información de los elementos que utilizamos. Generalmente, al entrar el paciente en asistencia, es de buena costumbre, digamos, en nuestro servicio, poner, cada turno lo cambia, 2 jeringas de 60, cargado 1, digamos, vacía, y la otra con 60 mililitros de solución fisiológica, por si tenemos una emergencia, poder rápidamente actuar. Más estas pinzas que pueden ver acá en la caja, que están a disposición rápidamente, por si el chico tiene que salir de la asistencia y poder actuar de manera rápida, ¿no? Y bueno, acá es un poco de que lo puse así a modo
para que tengamos un poco de información, los rangos sugeridos en nuestro servicio y la tabla sugerida por la ELSO. El enfermero que está a cargo del circuito tiene que saber estos valores, porque es el que saca los gases pre, postmembrana y estado ácido base del paciente, y es el que rápidamente lo lee. Entonces, si ve alguna alteración, avisa al médico que está a cargo, ¿sí? Entonces, si no sabemos estos valores, no podemos atender al paciente, porque si no, no tenemos un parámetro, digamos, de saber qué hacer ante uno de estos que esté alterado, ¿no es cierto? Así que esto lo puse como para que sepan cuáles son los que manejamos en nuestro servicio y los que sugiere la ELSO, ¿no? Recuerden que cada paciente, si bien uno pone cuáles son los rangos que debe utilizar y se hace un esquema del día, tiene que tener en cuenta la tendencia de ese paciente, cómo viene durante el transcurso de los días en su asistencia, ¿no? Tenemos planillas de control, acá las achiqué, pero para que sepan más o menos, son una hoja que viene de los dos lados, en donde por horario ponemos el flujo, las revoluciones, los litros del flumíter, ¿sí? La FiO2 que tiene, las presiones, las saturaciones, y del otro lado ponemos cada uno de los laboratorios que se fue sacando en el turno, y sus valores, y si hubo algún cambio, qué se hizo con eso que se observó, ¿no? Y bueno, nosotros aprendimos muchos de los errores y también tomamos muchos ejemplos de otras instituciones que ya vienen realizando ECMO, ¿no es cierto? Y bueno, el CHESLIC es una planilla que se utiliza justamente para evitar esto de los errores y que otra persona que, por ejemplo, recién empieza con esto, pueda tener una amplia mirada de todo lo que es el circuito, ¿no? Y bueno, este es el modelo que nosotros realizamos para nuestro servicio y este es el modelo que se utiliza hasta el día de hoy. Y lo dividimos en 3 etapas por cada turno, porque ha pasado por ahí que tenés inconvenientes en el comienzo de la guardia, entonces ahí donde se marca y en qué momento y qué aspecto se vio con algún inconveniente, ¿no es cierto? Y de esa manera se marca, y cuando se pasa la guardia, al próximo compañero que va a venir a recibirnos la guardia, lo que es respecto al circuito, le pasamos con esta hoja y le vamos diciendo cuáles son los cambios que hubo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o hablé muy rápido. No, Estela, la verdad, gracias a vos, muy clara. Prácticamente llevan una historia clínica, por decirlo así, del circuito con esas planillas, sí, donde te marca la importancia del seguimiento y de tener todo registrado, como decís vos, para tu compañero que viene después. Tal cual. Sí, sí, la experiencia nos ha demostrado que esto es lo mejor para que no se pierda información, porque a veces es demasiada la información, entonces si está escrito es más fácil de detectar en qué momento y en qué horario pasó y qué se hizo al respecto, ¿no? Tal cual, aparte uno llega al final de su turno mucho más cansado que de trabajar con un paciente que por más que sea un postoperatorio inmediato no está en ECMO y no tiene toda esa tensión que maneja propiamente el ECMO, ¿no? Claro, y aparte más que nada sirve de información para todo el equipo interdisciplinario, porque no solo somos los médicos y los enfermeros que estamos ahí, sino para todo, por ejemplo, hemoterapia cuando viene, ¿sí? Rápidamente busca la planilla, ya sabe que esa planilla está a disposición y con toda la información. Perfecto. Si estás de acuerdo, ahora vamos a leer las preguntas del chat para ir contestando y vamos finalizando. Sí, sí. Ups. Vamos a buscar. ¿Qué rol cumple el perfusionista en el equipo que trabajás, ya que él sostiene a los perfusionistas como parte del equipo de ECMO? Pregunta María Beatriz Bravo. Bueno, en un comienzo estuvieron los perfusionistas, pero nosotros, si bien no somos perfusionistas, recibimos el entrenamiento por todo el equipo
que ha venido desde la ELSO para entrenarnos, ¿no? Pero el rol, si hay algo que nosotros no podemos resolver, hay un equipo en el hospital que trabaja, pero directamente quirófano. Está bien, es como un apoyo, digamos, el Sí, es rol como del un apoyo. percusionista. Sí, tal cual. Perfecto. Marcela Jacobs, no sé si es una pregunta o un comentario, dice, bueno, que los diferentes equipamientos cuentan con alarma de aire y o coágulos también. Sí, sí, sí. Cualquiera de los dos suena ante algún inconveniente tanto de aire como de coágulo. ¿Sí? Rápidamente suena la alarma. Excelente, creo que esas han sido las 2 preguntas que había. Bueno, genial. Sí. Así que, bueno, Estela, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No sé si Eduardo, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, buenas noches. Sí. Gracias, ¿Cómo está? Estela, muchas gracias por tu aporte. Muy Bueno, clara, gracias. muy lindo todo lo que nos has compartido. Gracias. Y mira, mi pregunta es, ustedes Sí. cuando observan, ¿no?, la falla de la membrana, nosotros Sí. o sea, el paciente en ECMO, con el pasar de los días, la membrana se vuelve disfuncional. ¿Cuándo Sí. ustedes consideran de que deben llamarlo al perfusionista para que evalúe esa cosa tan particular que debe de ver el perfusionista y decidir junto al cirujano de cambiarlo? O sea, cuando ustedes le dan los gases, ¿no? Porque uno empieza a manejar altos volúmenes para poder compensar esa falla de la membrana en la VAR CO2. Ahí va dirigida la pregunta. ¿Cuándo ustedes lo consideran, o si lo considera el cirujano, o cómo se toma esa determinación? Bueno, va a depender mucho de la tendencia que ya venimos manejando, ¿no? Porque a veces por ahí puede haber falla y ya estamos cerca de la salida de la asistencia. Entonces se tiene en cuenta en qué momento estamos de la asistencia, qué valores venimos manejando de CO2, de saturación, pre y postmembrana. De acuerdo a eso se define, ¿estamos ya para la salida? Si estamos para la salida, nada, seguimos con los mismos valores estándares, nos manejamos lo más, y se va bajando de a 10, 20% hasta tener la salida. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Muchísimas gracias, Estela. Sí. Un gusto enorme. Gracias. Bueno, un gusto. Bueno, no sé, Gise, ¿querés aportar algo a lo que dije con respecto? No, quería agradecerte, Estela, la verdad que muy interesante tu presentación. Todo lo que dijiste me pareció que estuvo muy claro. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y bueno, en algún momento nos encontraremos. No, Estela, muchas gracias a vos, muy claro, muy interesante, muy completo, y muchas gracias por participar en esto que estamos Ha sido un encarando junto placer. a la gente del Hospital Posadas. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, esto ha sido todo por esta jornada. Los esperamos a todos para el jueves próximo a las 19. Muchas gracias. Gracias.